Dios les bendiga en este maravilloso día. Les saluda la pastora Rachel Payán de su programa Sublime Gracia. Y bueno, hoy estamos agradecidos con el Señor por un nuevo año que nos ha regalado 2023. Llegamos. Estamos gozosos por eso. Estamos bendecidos por Dios que nos ha dado la oportunidad de poder llegar a este año, y yo sé que el Señor ya tiene algo preparado para nosotros, algo mayor, porque Él ya estaba esperándonos para entrar a este 2023 y bueno, cumpliendo 4 años ya aquí en la radio, que para nosotros pues es una grande bendición y una grande victoria. Queremos traer un nuevo contenido, vamos a tener diferentes personas que van a estar aquí con nosotros en la programación. Y bueno, nuestro anhelo y deseo más que nada es que usted sea bendecido, por lo cual estamos agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de estar aquí con ustedes día Amén. Con día, jueves tras jueves. Bendecimos esta estación de Tu Luz Radio, a sus directores, a nuestro hermano Aarón de la Hoya, Amén. A nuestra hermana Rocío, que Dios les bendiga grandemente, a sus familias. Y bueno, a cada uno de ustedes también, que sean grandemente bendecidos, porque Dios es grande y maravilloso y tiene cosas grandes que darnos, amén, más de lo que nosotros podemos desear y anhelar para nosotros mismos, porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Y hoy conmigo está una invitada especial, mi hermana pastora, nuestra hermana Ileana San Nicolás, pastora de la iglesia de Semilla de Mostaza del Chaparral, Nuevo México. Así es que estamos aquí gozosas. Bienvenida sea mi hermana pastora. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. Con nuevos deseos y con nuevas esperanzas y con nuevas cosas para compartir con el pueblo de Dios. Amén, amén. Estamos con nuevas expectativas, ¿verdad? Así es. Deseosos de ver qué es lo que Dios tiene preparado para este año 2023. Amén. Pero para nosotros poder recibir lo que Dios tiene ya preparado para nosotros, a veces hay que hacer cambios. Definitivamente. ¿Verdad? Hay que hacer cambios en nuestras vidas. Hay que dejar, dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, por lo cual nosotros necesitamos despojarnos de tantas cosas que a veces venimos cargando en nuestras vidas. Y quiero que en este mes nos enfoquemos un poquito en eso, de que seamos despojados. Dice la palabra del Señor que todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Amén. Pero dice que dejemos atrás las cosas viejas pasadas. Entonces estamos entrando a algo nuevo. Les decía yo en la iglesia el domingo que tuvimos el drama, ¿verdad? Y era precisamente del vuelo 2023, entrando al vuelo 2023, pero despojándonos de todo lo que cargamos, de todas esas cosas que a veces nos detienen, nos hacen contrapeso. Y una de las cosas que podemos ver que es la falta de perdón. Así es. La falta de perdón es aquello que a veces nos hace tanto contrapeso que no nos deja ni avanzar, y no podemos disfrutar de la vida y no podemos disfrutar de las bendiciones que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces hoy queremos hablar de eso, pastora. Hoy vamos a hablar de lo que es la falta de perdón. Amén. Entonces les invito para que usted se ponga cómodo ahí donde se encuentre, tómese su café, agarre su libreta y vamos a hablar de aquello que a lo mejor no nos gusta mucho hablar de ello, porque a veces se nos ha hecho ya una costumbre, un estado de vida, o sea que ya un estilo de vida en el cual venimos cargando con todo esto, y a veces nos gusta tener esas cosas. ¿Por qué? Porque entonces sentimos bueno, ya nos autocompadecemos. Nos convertimos en víctimas. Amén. Nos convertimos en víctimas, dice la pastora, amén, y es verdad. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso, pastora? ¿Por qué la falta de perdón nos convierte en víctimas? Porque el perdón es algo bien negativo en nuestras vidas. El perdón el no perdonar es algo bien negativo en nuestras vidas, porque nos encarcelamos, ¿verdad? Nos tomamos, la autoestima se baja, nos enfermamos. Es diferente cuando no podemos perdonar o decidimos, porque es una decisión, ¿verdad?
no perdonar, entonces nos convertimos en víctimas porque nuestra mente siempre está cargada de basura, de rencor, de malos pensamientos, de malos recuerdos, de atentos, de que queremos vengarnos o quisiéramos hacer tantas cosas, pero todo es negativo. Llenamos nuestro corazón de cosas negativas que no nos dejan salir adelante. Las migrañas, las úlceras, la alta presión, inclusive el cáncer. Hay muchas enfermedades que se ha descubierto, que hay data que están relacionadas con la falta de perdón. Así que es importante perdonar. Y Dios en su sabiduría nos pide que perdone. Y si nosotros no podemos perdonar, dice que no nos puede perdonar a nosotros. Pero hay una razón por la que Él nos exige, nos manda, nos ordena a perdonar. Así es, amén. Es algo que el Señor nos exige y nos demanda. ¿Por qué? Porque eso nos hace libre. Dice que Él vino a traernos a completa libertad. Pero la falta de perdón, ¿qué hace? Nos ata. Nos ata, amén. Y el Señor, Él quiere que nosotros vivamos en completa libertad. Por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario, amén. Por eso Él vino a morir en la cruz, para darnos vida y vida en abundancia. Pero para nosotros poder ser libres de la falta del perdón. Y a veces cuando hablamos de falta de perdón, no nomás es así a las personas que nos hicieron daño, porque también hay personas que están a nuestros alrededores, ¿verdad? Que necesitamos perdonar, como a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿verdad? Que a lo mejor indirectamente nos hicieron algo y usted anda ahí cargando con eso, como a su esposo. Yo recuerdo en una ocasión, pastora, fui a una convención, a un congreso de matrimonios, y allí había tantas mujeres que sin darse cuenta tenían un resentimiento hacia su esposo, porque cuando recién se conocieron y cuando se casaron, no tuvieron la boda que ellas deseaban. Cosas bien sencillas, pero que se cargan en el corazón a través de los años. Así es. Entonces a veces traemos eso. Yo recuerdo también cuando robaron mi negocio. Yo batallé para perdonar a los que me robaron, pastora. Porque vienen esas situaciones a nuestra vida que nos marcan, que vienen a traer estragos a nosotros, que sin darnos cuenta, si no nos damos cuenta, viene eso, y dice la palabra del Señor que viene a ser como esas zorras, ¿verdad? Esos pequeños fuegos, perdón, que se encienden en nuestras vidas y vienen a traer aflicciones sin nosotros darnos cuenta, que vienen y nos agobian sin nosotros darnos cuenta. Pero creo que es importante que en este tiempo nosotros nos despojemos de todo eso. ¿Y por qué es necesario despojarnos, pastora, de todas esas cosas? Bueno, les voy a dar la definición, se las voy a leer directamente, ¿verdad? Para que lo puedan anotar. Perdón es el acto, la capacidad de liberarnos de las ataduras de una continua conexión negativa que afecta todo nuestro equilibrio emocional, mental, espiritual y físico. Es una decisión de amarte a ti mismo cuando decides perdonar. Amén. Fíjese, es una decisión de amarte a ti mismo cuando decides perdonar. Y ahí hay cosas bien importantes. ¿Por qué? Porque no podemos amar si no nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es recibir el perdón de Dios. Amén. Pero al recibir el perdón de Dios, ahí implica que nosotros primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y luego poder perdonar a los demás, porque dice la palabra del Señor que tenemos que amarnos, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros no podemos perdonarnos, entonces, ¿cómo vamos a perdonar a los demás, pastora? Así es. Hay 4 tipos de perdón. El primero, como dijo la pastora, es el perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces hacemos cosas y después nos arrepentimos, pero viene esa acusación del enemigo a estarnos constantemente acusándonos y no nos podemos perdonar. Puede ser en un divorcio, una separación o el maltrato. No quiere decir tampoco que la persona que te ofendió, que te hirió, se le va a aplaudir, ¿verdad? No, lo que hicieron lo hicieron mal, pero tú no puedes cargar con eso porque estás siendo esclava y estás siendo víctima de esa persona. Esa persona quizás ni se da cuenta
ni se preocupa, ni se enteró de que te ofendió y tú andas cargando esa carga que no te deja. Tienes que perdonarte a ti misma para poder perdonar a los demás, como dice la pastora, es importante. Y tienes que perdonar a Dios. Y yo digo, perdonar a Dios. ¿Cómo que perdonar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios es perfecto y Dios hace todo en su voluntad, pero nosotros como humanos tendemos a echarle la culpa a Dios. Dios no me ayudó, Dios me abandonó, Dios permitió este abuso y le echamos la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Somos nosotros mismos o la circunstancia. Entonces tenemos que poder perdonar a Dios en el sentido de decir, no, Dios no tuvo nada que ver con esto. Y mirar la realidad, la raíz del problema. Y la otra es recibir el perdón de Dios. Así que son 4. Perdónate a ti misma, perdona a los demás, perdona a Dios en el sentido de que ya deja de estarle echando la culpa y recibe el perdón de Dios. Amén, así es. Y qué importante, ¿verdad? Porque realmente si pensamos, hay tanta gente enojada con Dios. Hay tanta gente enojada con Dios porque permitió que mi hijo se muriera. ¿Por qué permitió que mi esposo, mi esposa se muriera? ¿Por qué permite todo este sufrimiento? Pero necesitamos entender que no es Dios el que permite y el que causa ese dolor, esa aflicción, esa enfermedad, ese problema, esa situación por la cual tú estás pasando, porque estamos en este mundo y porque entró el pecado, porque si vamos desde el principio, el origen y lo que el Señor quería hacer desde un inicio era que nosotros pudiéramos tener una vida plena, una vida abundante, una vida gozosa en el Señor. Ese era el plan, que nosotros pudiéramos estar con Él a continuo. Era maravilloso cómo el Señor, Dios mismo, habitaba en el jardín. Cómo Dios mismo tenía comunión con el hombre, con la mujer. Cómo Él los formó y tenía esa intimidad con ellos. Yo me emociono porque cuando veo y digo, Señor, qué hermoso eres tú, Padre, que tú estabas allí y te paseabas por el jardín. Amén. Donde estaba el primer hombre y la primera mujer, que fue Adán y Eva. Pero ¿qué sucedió? Que ellos se dejaron engañar por el enemigo. Y usted dice, ¿por qué Dios permitió que se dejaran engañar? Bueno, porque Dios nos ha dado libre albedrío, y a raíz de eso Dios nos da la oportunidad de nosotros escoger. Eso es la grandioso de nuestro Dios, que Él nos planta todo lo que necesitamos y nos da la oportunidad de escoger. Hoy Dios está hablando a tu vida a través de nosotras. Amén. Y Él te está dando la oportunidad de escoger, aleluya, que tú puedes perdonar y ser libre, y perdonar a Dios entendiendo que Él no es tu enemigo. Muchas de las veces tendemos a ver a los que nos aman, pastora, como que son nuestros enemigos, ¿verdad? Muchas veces nuestros esposos o nuestras esposas nos ven como que somos los enemigos, pero realmente hay un enemigo, y dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Y así, igual, a veces vemos a Dios como nuestro enemigo, pero fíjate que Dios no es tu enemigo. Él te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para hacerte libre de toda condenación, y libre de todo pecado, y libre de toda maldad. Y allí nos ofrece Él, a pesar de que nosotros le fallamos a Él, Él nos ofrece perdón. Amén. Y no es que es algo muy fácil, ¿verdad? Que podamos perdonar así de la noche a la mañana. Sí, tenemos que tomar esa decisión, y va a tomar tiempo. Y qué bueno que la pastora Rachel trajo, ¿verdad? Mencionó el principio, porque eso es importante. Porque en el principio, en el libro de Génesis, nos dice la palabra que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que los atributos, muchos de los atributos de Dios y su carácter, lo puso en nuestro ADN, está en nosotros. Y uno de esos es el amar y el poder perdonar. Amén. Entonces, si ustedes siguen la trayectoria de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted está viendo que siempre Dios le va a hablar a usted de perdonarnos unos a otros. Aún el Señor Jesús, ¿verdad? En el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 de Mateo, usted va a ver cuando empieza a hablar de el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Que es una de las cosas que dice, y perdona
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya pasando eso, dice, y no nos dejes caer en tentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 12 dice eso, pero cuando te vas al 14 dice, porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y el 15 dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Así que hay una obligación ahí, eso es una promesa, pero con una condición. Si ustedes miran la palabra de Dios, siempre las promesas de Dios viene una condición. Y esta condición es, ¿quieres el perdón de Dios? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres el gozo, la alegría, la prosperidad, todos los beneficios y la abundancia de Dios? Tienes que aprender a perdonar. O sea, es un regalo. Dios nos ha dado un regalo de aprender a perdonar, así como en Juan 3:16, Él nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Dando a su Hijo. Entonces, ese es el hagamos al hombre a su imagen, conforme a nuestra semejanza, que Dios nos ha enseñado a perdonar y sí lo podemos hacer. Así es, sí lo podemos hacer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dice su palabra ahí en Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso es lo maravilloso, que cuando nosotros venimos al Padre, y Él viene a nosotros, porque mira qué bonito que Dios viene a nosotros. Él siempre nos dice que Él viene y toca nuestra puerta. Si alguno me dejara entrar, dice, y cuando nosotros le permitimos que Él entre, ahí es cuando nosotros, uno, le perdonamos a Dios, ¿verdad? Porque a veces estamos enojados y disgustados. Dos, recibimos el perdón de Dios, y luego ahora podemos que perdonar a los que nos ofenden a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y qué bonito, ¿verdad? Acabamos de terminar un año, pero siempre que hay un final, hay un principio. Así es. Entonces, con Dios hay un final, pero también hay un principio en el cual nosotros necesitamos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y curiosamente, la falta de perdón, ese es un deseo engañoso, pastora, porque no nos deja avanzar. Amén. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, cuando nosotros somos renovados en el espíritu de vuestra mente, ahí empieza el perdón, como dijo la pastora. Una de las cosas que el Señor nos dijo es que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Amén. Es que hay unos conceptos erróneos, pastora. El primer concepto erróneo que nosotros tenemos como humanos, ¿verdad?, que entra nuestro orgullo y nuestra terquedad, ¿verdad?, es que el ofensor debe de disculparse primero. Él fue el que me ofendió, ella fue la que me ofendió, la que me hirió. No, cuando ella o él venga y me diga, entonces yo intentaré perdonar. Eso es un concepto erróneo. El segundo es que el ofensor debe de humillarse. Lo queremos ver como humillado, o postrado, llorando, como súper arrepentido. Entonces sí, acepto el perdón. O sea, queremos que la otra persona, ¿verdad? Y también hay una satisfacción de ofendido al ponerse de rodillas. Pero eso no es lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Eso no es lo que... Yo perdono, pero no olvido. Esa es la más común, ¿verdad? No, yo perdono, pero no olvido. Entonces no perdonaste. Así es. Entonces no perdonaste. Y si no puedes olvidar, echarlo a un lado, entonces necesitas que el Espíritu Santo te ayude, te traiga ese perdón, porque 1 Corintios 13, uno de los versículos dice que tenemos que el amor, ¿verdad?, no guarda rencor. Y eso es importante. No es continuar abrigando rencores, sospechas, dudas ni acusaciones. Es decir, sí, yo lo perdoné, pero a la primera que hace, espérate, no ha cambiado nada. O saca la lista de lo pasado. Entonces, no es perdón, ¿verdad? No es perdón. Entonces tienes que pedirle al Señor
que te ayude a perdonar, pero es tu decisión. Lo que yo quiero que tú entiendas hoy, y la pastora, es que si no te llevas nada más del día de hoy, llévate esto. Este es un nuevo 2023, un año de nuevos comienzos. Y la mejor manera de comenzar en tu vida es perdonando a aquellos que te han ofendido. Si tienes la posibilidad de hablar con ellos, de estar cara a cara, o de llamarlos, o de escribirle algo, quizás esa persona que todavía tú estás ofendida, estás herido, estás enferma, hasta con muchos achaques, ya murió, ya pasó a otra vida, pero todavía tú puedes perdonarlo. Quizás no puedas tener una conversación con ellos, pero todavía puedes perdonarlo. Libértate, salte de esa esclavitud, salte de esa atadura. Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Entonces, Él dice que si conocemos la verdad nos hará libre. Y esta es la verdad que estamos compartiendo en este día contigo, que el perdonar te liberta, pero es tu decisión. Amén. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías 43, 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas, dice, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto, dice, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mira qué hermoso es que cuando nosotros aprendemos a perdonar y despojarnos de eso, entonces dice que el Señor va a caminar con nosotros, pastora. Así es. Porque el perdón no lo tienes que hacer tú solo, lo puedes hacer a través de Jesucristo, amén. Y Él murió en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que la ofensa va a quedar nomás así, ¿verdad? O sea, que Dios va a tomar cartas en el asunto si esa persona no se arrepiente. Pero ¿qué es lo que hace? Como dijo la pastora, a ti te hace libre. Libre de todo aquel sentimiento que te está amargando, todo aquel sentimiento que te está llevando, tal vez afectando tu salud, a lo mejor tu salud mental, a lo mejor no puedes ni dormir y eso te está creando depresión, opresión, tristeza y bueno, cuántas cosas crea la falta de perdón cuando la otra persona anda caminando libre, sin ninguna preocupación y tú acá miserable. Este es el tiempo en el que nosotros podamos dejar que el Señor venga a transformar nuestras vidas. Por eso es un año nuevo, una nueva criatura, una nueva persona. Ahora todas las cosas viejas, entierra el pasado, déjalo allá atrás. Ya no lo cargues a tu presente para que puedas recibir algo nuevo, algo distinto. Y bueno, pastora, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Entonces no sé si usted tenga unas últimas palabras. Bueno, rapidito, ya ustedes yo creo que entendieron los beneficios de perdonar, amén. Porque no solamente te perdonas a ti y perdonas a los demás, sino que puedes entonces establecer, tu autoestima va a aumentar, tu confianza en los demás va a aumentar y vas a poder establecer nuevas relaciones sanas sin tener sospechas o estar así a la expectativa o a la ofensiva de que alguien me va a ofender. Entonces tienes que reconocer, ¿verdad? Tomar la decisión, tener el valor de reconocer que necesitas perdonar. Quizás tengas que buscar un grupo de apoyo, quizás tengas que acercarte a tus pastores, a un consejero, ¿verdad? Para ayudarte a sanar esas heridas internas que llevas, que estás cargando, pero que sí, Dios vino para sanarlas a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tienes que decidir, ya no voy a ser víctima de estos pensamientos, ya no voy a ser víctima de estos rencores, de esta amargura, de estos corajes que me dan, ya no voy a ser víctima, voy a ser libre en el Señor, porque cuando eres libre en el Señor, entonces puedes alabarlo, glorificarlo. Quizás tú dices, ¿qué cosa es la que me está deteniendo de yo tener una relación más cerca con Dios? ¿Qué cosa me está deteniendo para tener una relación más cerca con mi familia, con mi esposo, con las personas? La falta de perdón. Amén. Así que busca, examínate a ti misma, ¿verdad? Y decide que vas a perdonar, ¿verdad? A aquellos, ¿verdad? Que te han lastimado. Hay una palabra también en Isaías, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que Él dijo que ya Él no se va a acordar de nuestros pecados, sino que los borrará por completo. Entonces vamos a seguir
ese atributo, esa característica de Dios que ha puesto en nuestro ADN. Vamos a perdonar, no a decir yo perdono pero no olvido. Vamos a perdonar completamente, como decimos en inglés, let it go, ¿verdad? Déjelo, que se vaya todo eso, y usted va a ver que cuando usted empiece a alabar al Señor, cuando usted empiece a orar, a meditar en su palabra, cuando usted esté en la iglesia compartiendo con otros, aún en su hogar, va a entrar un gozo, una paz y una alegría que solamente Jesucristo la puede dar cuando usted ha aprendido a perdonar. Así es, aprendiendo a perdonar, sabiendo que el perdón, como el amor, es una elección y una decisión. Nosotros tenemos que decidir, como cuando usted escoge a quién va a amar. Usted lo escoge y usted decide, voy a amar a esta persona. Al igual es el perdonar. Tenemos nosotros que decidir que voy a perdonar. Y cuando yo perdono, dice la palabra del Señor, que Él nos perdona de tal forma que echa todos vuestros pecados a la profundidad de la mar, dice, Amén. y jamás se volverá a acordar de ellos. De igual manera, nosotros necesitamos perdonar, decidir perdonar y no traer al presente las cosas pasadas, sino que ya pasaron, todas son hechas nuevas cuando yo decido perdonar. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a recordar con duelo, ya no voy a recordar con resentimiento, ya no voy a recordar con aflicción, con coraje, con ira. No, ahora voy a recordar tal vez porque voy a aprender de lo sucedido para ser una persona mejor y no permitir que vuelva a suceder en mi vida ese sentimiento de falta de perdón. Y cuando usted hace eso, entonces usted se libera. Y ya no va a traer lo pasado al presente, sino que va a decir, ok, ya pasó. Aquella persona me hizo esto, tal vez mi amigo, mi amiga me hizo esto, pero no quiere decir que ahora esta persona lo va a hacer, porque muchas de las veces decimos, ya lo perdoné, pero y luego estamos acá viendo muros con tranchetes. Ah, pues lo que me hizo la pastora, esta me lo está haciendo también, ¿verdad? No, tenemos que romper con esos moldes, romper con esos moldes en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, para así poder ser libre de toda condenación que el enemigo quiera venir a plantar en nuestras vidas. Así es que queremos orar por ti en este día y yo creo que vamos a seguir con este tema de falta de perdón. Amén. La próxima semana tal vez estén otras personas con nosotros, pastora, y así poder seguir hablando de esto, porque creo que es algo muy importante que seamos libres. Cristo vino para hacernos libres y que vivamos una vida y una vida en abundancia. Por lo cual vamos así a orar y yo le voy a dar el privilegio a nuestra hermana pastora que ella sea la que ore en este día. Aleluya. Bueno, ahí donde tú estás, ¿verdad? Concéntrate y empieza a tener una conversación de tú a tú con tu papá, papá Dios, amén. Padre Santo, Padre bueno, delante de tu presencia venimos en este hermoso día, Señor. Primeramente te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu favor, Señor, por tu cobertura, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias, donde quiera que están dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tu misericordia nos guarda y son renovadas cada mañana. Gracias, Señor, yo te pido, Señor, en estos momentos por cada uno de nuestros oyentes, Señor, que se han puesto, Señor, a escuchar este programa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, abre su entendimiento, abre su corazón, abre sus mentes, Señor, para recibir esta palabra, Señor. Yo declaro que esta palabra es sellada en el nombre de Jesús en cada uno de los corazones, Señor, y tu Espíritu Santo empieza a obrar en este momento y en dar entendimiento en la necesidad, Señor, que haya una sanidad interior en cada uno de nuestros oyentes, Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos, guárdalos, dale esa libertad que necesitan, Señor, para que ellos puedan sentir el gozo, la paz, la alegría, Padre. Y si hay alguna enfermedad que ha entrado en ellos, Señor, por causa de la falta de perdón, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que ellos son libres completamente, el 100%, Padre, de todo rencor, de toda frustración, de
toda situación, Señor, que ha venido a amargar sus vidas, Padre, que toda zorra pequeña que daña la viña, Señor, es capturada en estos momentos en el nombre de Jesús. Y declaramos mentes libres, corazones libres, corazones dispuestos a perdonar, Señor, y a recibir tu bendición a través del perdón, Padre. Aquellos que nos han pasado por situaciones, Señor, que se culpan, Padre, que no se han perdonado a ellos mismos, Señor. Padre, trata con su corazón, trata con ellos, Señor, trata con ellos, Señor. Ya tú los perdonaste, Señor. Padre, que ellos se puedan perdonar a ellos mismos, Señor, que ellos puedan decir que es ya una cuenta vieja y ahora vamos a empezar nuevos principios, nuevos comienzos, Señor, firmes en el amor y en el perdón. Amén. Señor, te damos gracias por lo que ya tú has Aleluya. empezado a hacer. Gracias, En Señor. el nombre de Jesús. Divino eres. Amén, Amén. amén. Y amén. Así es. Qué maravilloso es poder empezar, como dijo la hermana pastora ahorita, borrón y cuenta nueva. Así es que, bueno, tenemos todo un año 2023 para hacer lo mejor de Él y así llevar el amor, el perdón, la paz y el gozo a todos aquellos que lo necesitan. Por lo cual nos despedimos de este programa en este día. La pastora Iliana San Nicolás de Ministerio Semilla de Mostaza. Reciban un abrazo. Agape. y bueno, la pastora Rachel Payán. Este ha sido su programa Sublime Gracia. Bendiciones.